Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a estudiar vocabulario y un poco más, otras palabras, del cuento de lo que aconteció a un mancebo que se casó con una mujer muy fuerte y muy brava. Entonces, el vocabulario que tenemos que saber para este cuento: ¿qué es la Edad Media? ¿Qué es una sociedad patriarcal? El sistema feudal: ¿qué es un metacuento? Caja china: ¿qué es hipérbole y qué es parábola? También tenemos que saber qué es un cuento didáctico, una fábula, una alegoría, moraleja, el uso del diálogo porque es importante y características de la tradición oral. Continuamos: narrador, narratorio, personificación, pareado, y luego estas palabras que están en el título: aconteció y mancebo. Entonces vamos a ver aquí, vamos a ver tres temas y nomás a ver cómo se usan: las sociedades en contacto, las relaciones de poder y el machismo, y los personajes que vamos a definir brevemente: a don Juan Manuel, el conde Lucanor, Patronio, el mancebo, el papá del mancebo, la mujer brava, el papá de la mujer brava, la mamá de la mujer brava, los animales, tenemos al perro, el gato y el caballo. Y finalmente tenemos a un gallo, el gallo. Entonces vamos a empezar con la número uno que está aquí. La número uno: la Edad Media es el medioevo o época medieval. Es un periodo comprendido entre los siglos V y siglo XV. Entonces, si no saben cómo usar los números romanos, este es tiempo para aprenderlos. Se destaca la religión, la sociedad patriarcal, el sistema feudal, obras didácticas y un objetivo moralista. O sea, la religión, el sistema patriarcal, el sistema feudal, obras didácticas, como dije, tienen una enseñanza como y un objetivo moralista. Aquí vemos el próximo poema que vamos a leer: Romance de la pérdida de Alama. Vamos a ver estas características. La sociedad patriarcal: el hombre, lo masculino, tiene autoridad en la sociedad, tiene más peso, tiene más voz. El sistema feudal, o como dije, nomás es un repaso para ver las definiciones y las palabras: sistema social, político y económico caracterizado por la división de una sociedad jerárquica. O sea, tenemos al rey, la nobleza, el clero, los caballeros andantes y los campesinos. Entonces, el rey va a estar acá arriba, los campesinos abajo, trabajan la tierra, el rey los protege, etc. Metacuento: el contenido rompe la ilusión de la realidad de una obra, o sea, metaficción, metateatro, metacrítica. Meta es más allá del cuento. En este ejemplo, en el Conde Lucanor vemos un cuento dentro de otro cuento, y también vamos a ver que el propio autor, don Juan Manuel, se mete en el cuento al final de la obra. Okay. Caja china es una historia dentro de otra historia, o sea, tenemos esta historia que está dentro de esta y esta dentro de esta, etcétera. Esta sería caja china, y Don Quijote de la Mancha sería un buen ejemplo para esta. Hipérbole: exageración para enfatizar o ridiculizar. En este cuento de aquí, la matanza de los animales es hiperbólica. Por ejemplo, mata al perro, luego al gato, finalmente al caballo, para controlar psicológicamente a su mujer. Parábola: una historia que, al ser paralela a una situación, enseña una verdad básica y moral. Por ejemplo, Patronio le cuenta un cuento al conde Lucanor de una pareja mora para ser aplicada a otra situación. Otro ejemplo acá: las parábolas de Jesús. Por ejemplo, el hijo pródigo malgasta todo el dinero, regresa pobre. El padre lo recibe con amor porque ha regresado a él. Entonces, porque ha regresado a Dios, ¿verdad? En ese caso, sería acá. Didáctico: contiene una enseñanza. Okay, there's a lesson to the story. Fábula: historias cortas con su lección moral. Frecuentemente los personajes son animales. Aquí el conde Lucanor, Patronio, narra una anécdota. Y otro ejemplo de fábula aquí: la tortuga y la liebre. Una alegoría es una metáfora continuada en la que las cosas tienen un significado simbólico. O sea, en el cuento de aquí, los personajes y eventos simbolizan ideas abstractas muchas veces. En los cuentos de El Conde Lucanor, en la Divina Comedia, el viaje del alma va al infierno, al purgatorio y luego al paraíso. Y en el libro Animal Farm es una crítica al gobierno corrupto. Entonces, es un poco más
Es una metáfora continuada, un mensaje mucho más de lo que se ve en la superficie. Moraleja es una enseñanza o lección moral contenida en un cuento o poema. Aquí una moraleja en El león y el ratón. Una moraleja es que ningún acto de bondad queda sin recompensa. Y aquí el ratón ayudándole al león. El diálogo es una conversación entre dos o más personas que constituye una obra entera o una parte de la misma. En el cuento de hoy, el ejemplo es, vemos el diálogo entre los padres cuando el papá de la mujer brava dice, se la regalo a su hijo a quien quiera llevársela, ¿verdad? Entonces ahí tienen un diálogo entre ellos mismos. La tradición oral son narraciones habladas que incluyen historias, canciones, leyendas, fábulas, mitos, etcétera, y que tienen el propósito de difundir conocimiento y experiencias. Aquí cuando Patronio le cuenta el cuento al conde Lucanor, tiene ese propósito de difundir un conocimiento. De ahí va a sacar el consejo realmente por medio del cuento, el conde Lucanor. El narrador es la voz que narra la acción. Y aquí en este cuento tenemos el narrador del cuento, del principio del cuento, y luego el narrador del segundo cuento que va a venir siendo Patronio, que nos va a contar el segundo cuento. El narratorio dice personaje o personajes a los que se dirige el narrador de un cuento. Entonces, Patronio se dirige al conde Lucanor, él es el narratorio, pero también en este caso tenemos a don Juan Manuel, que nos cuenta el cuento a nosotros y va a ser nosotros como lectores, también somos narratorios. Continuamos en la número 16. Personificación o prosopopeya. Atribución de cualidades humanas a seres inanimados o a animales. En este caso, por ejemplo, cuando ustedes ven caricaturas, los animales hablan, eso es personificación. También se conoce como prosopopeya. La número 18, pareado. Estrofa de dos versos que riman entre sí. Al final de todos los cuentos, de los 51 cuentos, hay un pareado. Y aquí dice, si al principio no muestras cómo eres, nunca podrás cuando quisieres. Ese va a ser el ejemplo de pareado. La número 19, aconteció, quiere decir sucedió. Y otra vez voy un poco rápido porque nomás estoy presentando las palabras y una breve definición. En el título de lo que aconteció en Mancebo, de lo que le sucedió, lo que le pasó a un joven. Don Juan Manuel va a ser el autor del libro El Conde Lucanor, un libro de 51 ejemplos breves o ejemplos. También es el personaje al final del cuento. Por ejemplo, al final del cuento dice, y porque don Juan lo tuvo por buen ejemplo, lo escribió en este libro y compuso estos versos que dicen así. Y así es como terminan los 51 cuentos más o menos. Siempre dice, y porque don Juan lo tuvo por buen ejemplo. La próxima, el número 21, el conde Lucanor es el protagonista que le pide consejos a Patronio. Él es el narratorio del segundo cuento, entonces se dirige este es el conde Lucanor. Cuando se dirige el cuento a él se llama el narratorio. Y acá tenemos a Patronio. Patronio es el consejero del conde Lucanor. En vez de darle un consejo, le cuenta un cuento que contiene una moraleja. El narrador, y él también es el narrador del segundo cuento. ¿Okay? Mancebo, otra vez quiere decir el joven. En este caso el mancebo es el joven pobre que se casa por interés, por dinero. Usa la violencia para controlar a la mujer. Entonces aquí está pobre a la tercera potencia. El papá del mancebo pide la mano de la mujer brava para que se case con su hijo. Entonces él va y habla con el otro papá, ¿verdad? La mujer brava se casa con el mancebo, no tiene voz y aprende a obedecer. Todos le tienen miedo a ella, piensan que va a matar al joven y el resultado es que obedece al joven, ¿verdad? A la número 26, el papá de la mujer brava está dispuesto a regalar a su hija a cualquier persona que quiera casarse con ella. Después quiere imitar a su yerno y mata a un gallo para que su mujer también lo obedezca. Entonces un poco de humor al final, ¿verdad? El papá dice, yo también voy a hacer que me haga caso mi mujer, y mata a un gallo, pero la mujer, vamos a ver lo que dice aquí. La mamá de la mujer brava le dice a su esposo que ya lo conoce y es demasiado tarde. O sea, aunque mate, creo que 100 caballos o 1000 caballos, ella ya lo conoce bien. Los animales, en este caso, el perro, el gato y el caballo, nos muestran la violencia hiperbólica. La número 29.
Las sociedades en contacto, ¿cómo se ven? Debido a que incorpora la cultura de los moros en el cuento. Por ejemplo, aquí dice, si él fuera tal como fue el hijo de un hombre bueno que era moro. Entonces ya al incluir la cultura de los moros. A la 30, las relaciones de poder. El hombre ejerce el poder sobre la sociedad. La mujer no tiene voz y debe ser obediente. Entonces se ve que el hombre tiene más poder, el machismo, vemos la desigualdad y finalmente el humor. Al final del cuento, cuando el papá de la mujer brava mata a un gallo para que su mujer lo obedezca, pero ya es demasiado tarde. Ok, entonces este es un breve repaso de muchas palabras que tenemos que aprender para poder entender mejor esta obra.